Mientras en nuestro estudio anterior tuvimos oportunidad de examinar el contenido de Jeremías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25, hoy vamos a ir a la segunda sección, que no está dividida en una sola sección, pero vamos a ir del capítulo 26 al capítulo 52. Al abordar estos capítulos del libro de Jeremías del 26 al 52, entramos en una sección decisiva desde el punto de vista histórico y teológico del libro de Jeremías. Si los capítulos 1 al 25 presentan principalmente las revelaciones dadas por Dios al profeta Jeremías para ser presentadas al pueblo de Judá, esta segunda mitad del libro nos sitúan en el cumplimiento histórico de ese juicio. El juicio que comenzó a ser anunciado durante los primeros capítulos, ahora llegamos al momento histórico de su cumplimiento. También aquí se presenta la apertura explícita de una esperanza futura. En Jeremías 26 al 39, en esta sección, se presenta el anuncio de la destrucción de Jerusalén, pero esto se presenta dentro de un marco del conflicto que se desarrolló para que llegara el momento de su cumplimiento. Aquí se abre una sección caracterizada por el tono narrativo, donde predominan relatos históricos que documentan la oposición sistemática de toda la sociedad, tanto el pueblo como profetas, sacerdotes, los líderes del pueblo en el nivel político, la realeza. Todos ellos se enfrentan al profeta, le amenazan de muerte, lo encarcelan, hay acusaciones de traición, confrontaciones y demás. Esta sección nos demuestra que la palabra anunciada en los capítulos 1 al 25 realmente se encarnó en acontecimientos concretos. Dentro de esta unidad narrativa se inserta un bloque muy especial que va del capítulo 30 al 33. Este comúnmente es llamado el libro de las consolaciones, porque ahí se articulan promesas de restauración nacional, retorno del exilio y de manera culminante el anuncio de un nuevo pacto en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Este es el momento más oscuro históricamente para la vida del reino de Judá. Están bajo el asedio babilónico y la revelación dada aquí introduce una dimensión escatológica, una dimensión que va más allá de lo que ellos son capaces de interpretar y de ver en ese momento. Aquí el juicio divino no cancela el pacto, sino que lo purifica y lo proyecta hacia una renovación. Los capítulos 40 al 45 nos hablan acerca de la vida del pueblo de Judá tras la caída. Debemos de recordar de que aunque la caída que se dio tras la tercera invasión de los babilonios a Judea en el año 586, siendo Sedequías el rey, la mayor parte de los habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia. Hubo un grupo que fue dejado en Jerusalén. Y esta sección de los capítulos 40 al 44 particularmente describen la vida de los sobrevivientes en Judá tras la deportación. Y nos enseña que lejos de aprender la lección del juicio, el remanente, una vez más, desoye la palabra profética y decide emigrar a Egipto contra la instrucción explícita de Jehová Dios. La narrativa muestra que el problema fundamental fue espiritual, persistencia en la desobediencia aún después del colapso nacional. En los capítulos del 46 al 51 se presenta el juicio contra las naciones en general. En esta unidad hallamos cómo se amplía el horizonte. Mientras los capítulos 1 al 25 nos presentaron cómo Dios planeaba traer juicios contra los habitantes de Judá a causa de su rebelión y el abandono del pacto, ahora a partir del capítulo 40 y hasta del 46 hasta el 51 se aborda el juicio anunciado contra las naciones de los alrededores de Israel. Esto había sido introducido en el capítulo 25, pero ahora se presenta en detalle
cada uno de estos juicios. Nuestro análisis entonces de esta sección del libro de Jeremías, desde el capítulo 26 al 52, vamos a centrarnos en 4 aspectos. 1, la interacción entre la palabra profética y el poder político. 2, la dinámica que aparece en el libro de Jeremías de juicio y restauración, lo que impone un elemento teológico muy importante para tratar de entender cómo devienen los acontecimientos proféticos. En tercer lugar, vamos a revisar el desarrollo del concepto del nuevo pacto dentro de su contexto absolutamente histórico y literario. Y por último, vamos a revisar el impacto de la universalización del juicio de Dios sobre las naciones. Vayamos entonces y revisemos qué ocurrió cuando Dios envía al profeta Jeremías y el mensaje comienza a ser transmitido. Debemos de decir de que la reacción nos muestra un contexto histórico y teológico donde se observa con crudeza excepcional la confrontación entre la palabra enviada por Dios y la respuesta por parte del pueblo. No se trata simplemente de un conflicto personal entre Jeremías y determinados individuos, sino de la colisión entre la soberanía de Dios y el sistema social, político y religioso que intentaban preservar su estabilidad a cualquier costo. Y miremos cómo cada uno de ellos forma parte de la confrontación hacia lo que Dios manda hablar al profeta Jeremías. Primero, en el capítulo 26, Jeremías proclama en el atrio del mismo templo que Jerusalén va a llegar a ser como Silo si no se arrepienten. La reacción inicial no viene exclusivamente del rey, no viene de los príncipes, no viene tampoco de los poderosos, viene del pueblo. La reacción proviene del pueblo que no es neutral en este caso. Participa en la presión social contra el profeta. En momentos determinados el pueblo se inclina hacia la acusación de muerte. En el capítulo 26, versículo 8 nos lo cuenta. Y en otros momentos el pueblo mismo actúa como un testigo en el proceso judicial contra el profeta. La reacción popular expresa el temor a la desintegración de lo que ellos consideran es el sistema seguro para ellos hasta el día de hoy. Al margen de la vida que contradice los principios del pacto que justifican la acción divina y que respaldan la razón por la que Dios creó a Israel como una nación, ellos ahora no pueden aceptar un juicio que ponga eso en peligro. Los sacerdotes y los profetas institucionales, que eran los guardianes del status quo. El texto subraya repetidamente el papel de los sacerdotes y de los profetas oficiales. Estos profetas eran sostenidos económicamente por el templo. Su dependencia del templo para tener una posición social importante y de la corte también para poder recibir apoyo económico y tener influencia los convertía en actores funcionales del sistema que existía. En Jeremías 26 son ellos quienes encabezan la acusación capital contra el profeta. Son los sacerdotes y los profetas institucionales quienes deberían de ocupar un rol de protección a la verdad. Ellos se oponen al profeta. Ahora, más adelante en el conflicto con el profeta Hananías, en el capítulo 28, se pone en evidencia la existencia de un grupo de profetas oficiales que respaldan el gobierno y que ellos proclaman paz y pronta liberación del yugo babilónico, respaldando el sistema existente. Este discurso trataba de sostener el ánimo nacional frente a la amenaza imperial. Los sacerdotes y profetas institucionales estaban vinculados económicamente al templo y políticamente a la monarquía. Su función consistía en legitimizar la agenda de la realeza y la agenda
del sistema político, lo que en términos contemporáneos diríamos de que ellos funcionaban como el brazo religioso del poder que estaba en el trono. Por ello, la presentación del profeta fue considerada como subversiva. Ahora, los príncipes, ¿cómo actúan? Los príncipes, estamos hablando de un grupo no solamente parte de la realeza, sino también los que ocupaban cargos administrativos dentro del reino de Judea. Estos aparecen en varias escenas como autoridades que deliberan sobre el destino del profeta. En el capítulo 26 intervienen en el juicio contra Jeremías. En el capítulo 37 ordenan su arresto. En el capítulo 38 lo acusan de debilitar la moral y lo arrojan en una cisterna. Estos funcionarios representan la burocracia gobernante. Su preocupación no es exclusivamente teológica, sino estratégica. Consideran que el mensaje de rendición ante Babilonia constituye una traición en el contexto de la guerra. La acusación contra Jeremías no es que se haya equivocado doctrinalmente, sino de que ha debilitado la seguridad del gobierno, de la monarquía. Aquí entonces vemos una tensión fundamental. La fidelidad al pacto, por un lado, de la que Israel fue objeto en Sinaí, y ahora esto entra en conflicto con la lógica de supervivencia social. Los reyes, lógicamente la monarquía, ocupan una figura sumamente importante y muestran posiciones que van desde la oposición abierta de parte de Joacim, cuando le es leído el rollo y él lo parte en pedazos y lo tira al fuego, hasta la actitud de Sedequías, que si bien es cierto, cree que lo que Jeremías está transmitiendo es palabra de Dios, pero en lugar de mostrarse firme de parte de lo correcto, él juega un rol de temor, un rol que baila de un lado a otro de acuerdo a lo que considera su conveniencia y nunca decide aceptar la revelación de la voluntad divina. Entonces, Jeremías 26 al 52 nos muestra que la palabra profética no opera en el vacío, sino dentro de una red compleja que tiene que confrontar intereses sociales, religiosos y políticos. El pueblo reacciona desde la perspectiva colectiva con miedo. Los sacerdotes y los profetas institucionales defienden el sistema que les sostiene. Los príncipes protegen la estabilidad estatal y los reyes oscilan entre conveniencia política y conciencia religiosa. La palabra de Jehová desenmascara aquí la falsa seguridad nacional de los habitantes de Judea. Cuando la sociedad en todos sus niveles se desvincula de la fidelidad al pacto, la revelación profética se convierte en su principal obstáculo. Y, por consiguiente, siempre va a tratarse de eliminar la revelación profética si se opone a los intereses de quien se siente afectado. Ahora, esta sección del libro de Jeremías nos muestra una segunda temática a abordar, y es la dinámica juicio-restauración. Cuando leemos Jeremías 26 al 52, descubrimos que el eje que articula esta sección no es simplemente la caída de Jerusalén, sino la tensión teológica entre el juicio que Dios va a traer y la restauración. No se trata de dos temas independientes, sino de un único movimiento dentro del marco del pacto. El juicio no es aquí el fracaso del proyecto divino, es el instrumento mediante el cual ese proyecto es purificado y reconfigurado. Los capítulos 26 al 39 nos permiten asistir al desarrollo histórico del juicio anunciado previamente. La ciudad es sitiada, el liderazgo político se fragmenta, la palabra del profeta es rechazada sistemáticamente, el encarcelamiento de Jeremías, su descenso a la cisterna y la quema del rollo durante el reinado de Joacim no son episodios aislados, sino que son signos de una resistencia de todos los integrantes de la sociedad al veredicto dado por Dios.
El juicio en esta etapa es progresivo. Comienza como advertencia, se convierte en inevitabilidad y finalmente se concreta con la destrucción de Jerusalén bajo Nabucodonosor II en el año 586. Sin embargo, en medio del asedio y cuando el colapso de la ciudad es inminente, emergen los capítulos 30 al 33, el denominado libro de la consolación que ya mencionábamos. Este bloque, como decíamos, introduce una ruptura entre la sentencia a la destrucción, que ya es inevitable, y ahora abre la posibilidad de una continuidad. La lógica es clara. El juicio de Dios no anula la elección. La disciplina no cancela la relación que Dios decidió establecer siglos atrás con Israel. La dinámica entonces juicio, pero luego la restauración, no debe entenderse en términos simplistas de castigo seguido de premio. En Jeremías, el juicio tiene una función teológica precisa: desmantelar las falsas seguridades que existían. El templo, ellos habían dicho, no, este templo es el templo de Jehová, por consiguiente estamos seguros. La monarquía, como Dios prometió de que los descendientes de David se sentarían para siempre en el trono, no hay forma de que seamos destruidos. Las alianzas internacionales con Egipto, con Asiria, le habían creado una sensación de tranquilidad y seguridad. Sin embargo, Dios tiene planeado desmontar todos estos recursos: templo, monarquía y alianzas. Dios tiene planeado destruirlos para poder hacer posible de que el pueblo llegue a volver a la fidelidad al pacto. Solo después de ese desmontaje puede hablarse de restauración auténtica. Esta dinámica continúa incluso después de la caída de la ciudad. En los capítulos 40 al 44, el remanente que permanece en Judá reproduce patrones de desobediencia al emigrar a Egipto contra la palabra profética. El texto demuestra que el exilio geográfico no garantiza conversión espiritual. El juicio histórico ya había ocurrido, pero la restauración plena requiere transformación interior, y por eso Dios da el periodo de 70 años anunciado en el capítulo número 25 del libro de Jeremías, para poder dar tiempo a que esa generación muera. La siguiente generación muy probablemente también habría de morir, porque en ese tiempo la esperanza de vida andaba alrededor de los 35 años. Dios dispone 70 años en el exilio para borrar el vestigio de la infidelidad con la que esta generación presente y los que le precedieron habían vivido. Ahora vayamos y examinemos el desarrollo del concepto del nuevo pacto en Jeremías. El anuncio del nuevo pacto en Jeremías 31, del 31 al 34, constituye uno de los pasajes más influyentes y teológicamente densos en todos los escritos revelados por Dios a los profetas. Sin embargo, para comprender su alcance real, es indispensable situarlo en su contexto histórico inmediato. Y también tenemos que leer este concepto del nuevo pacto dentro de la lógica interna del libro de Jeremías, que es donde está siendo dado. Sacar esta promesa de su marco histórico puede conducir inevitablemente a lecturas torcidas, rompiendo el marco temporal en el que está siendo dada la profecía y el anuncio del nuevo pacto. Revisemos entonces el contexto histórico. ¿Qué está ocurriendo cuando se da el anuncio del nuevo pacto? Se está dando un colapso nacional y hay una crisis del pacto. La promesa del nuevo pacto surge en el momento más crítico de la historia del reino de Judá. Jerusalén está sitiada.
el liderazgo político está debilitado y la catástrofe del año 586 antes de nuestra era está por ocurrir. El templo, símbolo visible del pacto, está a punto de ser destruido. La monarquía davídica, pilar de la identidad nacional en la que se apoyaba la estabilidad del reino de Judá, se encuentra en proceso de desintegración. En este escenario, la pregunta lógica inevitable es: ¿ha fracasado el pacto sinaítico? ¿Ha sido invalidada la elección de Israel? La respuesta de Jeremías no es la abolición del pacto anterior. El texto declara: pondré mi ley en su mente y dentro de su corazón las escribiré. La metáfora utilizada aquí del corazón en el pensamiento hebreo no designa primordialmente la emoción, sino el centro de la voluntad, la conciencia moral. La promesa apunta a una transformación interna que permita una obediencia genuina. El nuevo pacto, por tanto, debe entenderse como una solución teológica a la ruptura reiterada del pacto establecido por Dios en Sinaí. Después de siglos de infidelidad, la restauración solo puede sostenerse mediante una renovación interior. Desde el punto de vista literario y teológico, el nuevo pacto en Jeremías no reemplaza el pacto hecho en Sinaí. Más bien lo presupone. Es la misma ley la que se anuncia será escrita en el interior y no afuera. Además de que el texto afirma explícitamente que será el pacto nuevo hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. No habla de una nueva entidad nacional, no habla de una nueva comunidad, no habla de un nuevo grupo racial, habla de restauración de Judá e Israel después del exilio. No está hablando de derogación. El contenido del pacto no es diferente. En esencia es la ley, es decir, la Torá, lo que Dios dio en los primeros 5 libros de lo que hoy se llama el Antiguo Testamento. Lo único que cambia es la forma de apropiación. Se trata de una profundización del pacto. No se habla de derogación. La promesa incluye 3 dimensiones: interiorización de la ley, relación directa del individuo con Dios cuando se dice de que todos me conocerán, y además el perdón definitivo de la iniquidad. Debemos de revisar el desarrollo interno de este concepto del pacto dentro de esta porción de Jeremías 26 al 52, porque el anuncio del nuevo pacto, que aparece en los capítulos 30 al 33 en medio del asedio babilónico, nos lleva a ver esto como un dato crucial. Mientras ellos perciben como que se acabó todo, en realidad esto está llevando a que el orden que conocían colapse, se acabe. Pero Dios les manda a decir de que este no es el fin. En el capítulo 32 del libro de Jeremías ocurre que Dios manda al profeta Jeremías a que compre una propiedad en el territorio de Judá. Y Jeremías se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué una propiedad en el territorio de Judá? Porque esto debía de ser un símbolo que se halla en medio de la sección. Esta declaración, este evento, se halla en medio de la sección relacionada con el pacto que está entre los capítulos 31 y 33. Esta descripción está en el capítulo 32. ¿Y por qué? Porque esto profundiza el mensaje dado por Dios. La idea de que la restauración va a ser histórica y tangible. Es decir, Dios lo que está anunciando, lo voy a traer de regreso aquí, a esta tierra, y voy a hacer con ustedes un nuevo pacto aquí.
no es algo espiritual, es absolutamente histórico, es geográfico, es nacional. El nuevo pacto no es una espiritualización del exilio, es una promesa de reconstrucción nacional, acompañada de una transformación interior. El juicio purifica. La restauración que Dios planea hacer redefine quién es el pueblo y en qué consiste su relación con Dios. Ahora debemos de hacer un contraste entre esto y la interpretación cristiana de este concepto del nuevo pacto que presenta Dios a través del profeta Jeremías. En el cristianismo, particularmente cuando se habla del Nuevo Testamento, el nuevo pacto es interpretado como inaugurado en la persona y la obra de Jesús. En esta lectura, el pacto anterior es considerado antiguo en el sentido de obsolescencia, y el nuevo pacto implica una transición hacia un nuevo sistema salvífico. Desde un análisis del texto en su contexto histórico, esta interpretación introduce un cambio que contradice lo revelado a través del profeta. Porque lo que Dios anuncia aquí en Jeremías 31 a través del profeta es prometido a Israel y a Judá. Mientras que Jeremías habla de renovación interna dentro del marco nacional de Israel y Judá, la lectura cristiana universaliza y reinterpreta el pacto en términos de que para el mundo cristiano se cumple en un Mesías futuro y en la iglesia cristiana. Pero este anuncio del pacto no es un anuncio fuera de un marco histórico. Es dado a Israel en el momento en que está por ser enviado al exilio, como anuncio de que Dios va a ponerle fin al exilio y los va a traer de regreso a su tierra, y entonces cuando los traiga va a escribir su ley en su mente y en su corazón. Ese es el contexto histórico. No está hablando de un contexto futuro, no está hablando de un momento sin fin, no está hablando de ningún Mesías. En Jeremías no se habla de ningún Mesías, no se habla de ninguna universalización de el pacto. Las diferencias fundamentales entre lo que el texto dice y la interpretación que el mundo cristiano hoy está haciendo puede resumirse así. En Jeremías se habla de continuidad nacional de Israel y Judá, porque se anuncia que el pacto será con la casa de Israel y con la casa de Judá volviendo del exilio. Hay una restauración física del reino de Judá y hay una profundización de la ley en el corazón y en la mente del adorador. Pero en la interpretación clásica cristiana, el cumplimiento de este nuevo pacto se hace en función de la aparición de un Mesías que nunca es mencionado en el contexto de la profecía de Jeremías y que oferta el pacto a las naciones fuera de Israel y de Judá, y en muchas corrientes, además de que es un anuncio a las naciones, cosa que tampoco se menciona en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, es para Israel y para Judá volviendo del exilio, y lo que se anuncia es escribir la ley en la mente y en el corazón, cosa que en muchas confesiones cristianas el nuevo pacto implica eliminar la ley. Desde el contexto original, entonces, del siglo VI antes de nuestra era, el nuevo pacto no anuncia la cancelación del pacto anterior ni la formación de una nueva comunidad desvinculada de Israel. Más bien es una promesa dirigida al pueblo que va al exilio, que lucha por comprender su identidad después de este desastre nacional. El concepto del nuevo pacto en Jeremías 26 al 52 surge del trauma histórico del exilio. Responde a la necesidad de una transformación interior que garantice su fidelidad futura. No representa una ruptura con la Torá, sino una internalización. No implica una sustitución de Israel y de Judá, sino más bien
su restauración. Comprender esta promesa dentro de su horizonte histórico nos permite apreciar su fuerza original. En el momento en que todo parecía perdido, la revelación no anuló el pacto, sino que lo profundizó. El juicio había demostrado la insuficiencia de la obediencia fingida que el pueblo estaba haciendo. La restauración prometida apuntaba a una renovación del corazón por parte de aquellos que regresaran del exilio. Solo desde esta base histórica puede evaluarse con rigor cualquier apropiación teológica posterior del concepto del nuevo pacto. Ahora, entendido esto, vayamos y revisemos los últimos capítulos de Jeremías. En los capítulos del 46 al 51 se aborda la universalización del juicio sobre las naciones. Esta sección final del libro introduce una expansión decisiva en la teología de Jeremías. Hasta aquí había estado hablando de la relación de Dios con Israel y con Judá. Pero ahora ya no se circunscribe a Judá el juicio divino, sino que se proyecta hacia el conjunto de naciones que están en derredor de Judá. Este movimiento es culminante dentro de la lógica del argumento profético. Si Jehová es verdaderamente el Dios supremo absoluto, entonces también es Señor de la historia universal. Aquí entonces pasamos de el horizonte nacional a la perspectiva global. Aquí el juicio que se concentraba en Jerusalén y en la dinastía davídica, al llegar a las visiones del juicio del capítulo 46, se aborda ahora el juicio contra naciones como Egipto, Filistea, Moab, Amón, Damasco, Elam y de manera culminante contra Babilonia. El texto rompe el marco geográfico limitado. La caída de Judá no fue un accidente político, sino parte de una dinámica histórica dirigida por la soberanía divina. El mensaje es teológicamente contundente. Las potencias imperiales son responsables ante el mismo Dios que juzgó a Jerusalén. El punto culminante entonces se encuentra en los extensos mensajes enviados contra Babilonia. Aquí se articula un principio central de la teología profética. Dios puede utilizar a una nación para cumplir sus propósitos sin absolverla de su propia culpabilidad moral. Repito, Dios puede utilizar a una nación para cumplir sus propósitos. Es más, Dios puede utilizar a un individuo para cumplir sus propósitos sin absolver a esta nación o a este individuo de su propia responsabilidad moral. La universalización del juicio cumple además una función apologética interna. Si solo Judá fuera juzgada, podría interpretarse que Jehová es un Dios territorial, limitado como lo tienen las otras naciones. Pero al anunciar juicio sobre todas las naciones de en derredor, el texto afirma que la soberanía divina trasciende fronteras étnicas y geográficas. El mismo estándar moral aplicado a Judá se aplica a Moab o a Babilonia. No hay doble moral divina. El pecado nacional de soberbia, violencia, idolatría, opresión, tienen consecuencias independientemente de la identidad del actor que lo esté ejecutando. No debe pasarse por alto que algunas visiones incluyen, junto al juicio, notas de restauración futura para ciertas naciones. Este matiz sugiere que la universalización abre la posibilidad de una reconfiguración histórica más amplia. El juicio, por tanto, no es mera aniquilación, sino corrección del orden internacional. La caída de Babilonia no es simplemente una revancha política,
es la afirmación de que ningún imperio es invulnerable y ajeno al juicio divino. El mismo Dios que disciplinó a su pueblo juzga también a las naciones. La historia mundial queda sometida a un orden moral trascendente. De este modo, el libro no concluye con la derrota de Jerusalén, sino con la afirmación de una soberanía universal que trasciende imperios y épocas. El juicio no es regional, es cósmico. Su alcance no es para X momento, es histórico. Por eso, los conceptos que pretendemos ver de un futuro final tienen que ver exactamente con este concepto. Dios reordena los eventos mundiales con el propósito de castigar al malvado y crear un nuevo orden, dar nueva oportunidad a la humanidad. Entonces, al recorrer Jeremías 26 al 52, hemos atravesado uno de los tramos más intensos de la historia bíblica: el colapso de una nación, la confrontación de la verdad profética con el poder político y con la sociedad entera, la ejecución del juicio anunciado y la apertura inesperada de una esperanza estructural. Hemos examinado un modelo teológico de interpretación de la historia. Primero vimos que la palabra profética entra en conflicto con los intereses humanos. Sea el pueblo, los sacerdotes institucionales, los profetas institucionales, la realeza. Cuando la religión se convierte en un soporte del poder y no en un medio de corrección moral, la voz profética se vuelve incómoda. Jeremías demuestra que la fidelidad al pacto puede exigir oposición frontal a la narrativa oficial. En segundo lugar, comprendimos que el juicio no es arbitrariedad divina, es consecuencia a haber entrado en el pacto. Es coherente con la justicia anunciada desde el principio. En medio del asedio surge la promesa del nuevo pacto. No es una abolición de la ley, sino interiorización. No es una sustitución del pueblo, sino una renovación del corazón. Finalmente, el horizonte se amplía, el juicio se universaliza. Ningún poder está exento de rendir cuentas. La historia internacional también está sujeta a un orden moral. Jeremías 26 al 52 nos deja ante una afirmación contundente. La caída de Jerusalén no fue el fracaso de Dios, sino la confirmación de su coherencia. Y la restauración prometida no fue un acto de flojera o de ingenuidad de parte de Dios, sino su fidelidad al pacto. La pregunta que surge no es solo histórica, sino existencial para cada uno de nosotros. ¿Escuchamos la palabra de Dios cuando confronta nuestras seguridades? Y además, ¿comprendemos el juicio como una corrección y la restauración como un llamado a una transformación interior? Dios permita que los conceptos contenidos en el libro de Jeremías se apliquen a nuestra vida y las lecciones las aprendamos sin tener que experimentar castigo para una posterior restauración. Dios nos guíe y Él permita que así ocurra en nuestras vidas.